Gracias por seguir con nosotros. Estamos en su programa Seguí en Contexto, bueno, con este tema de la contingencia. Y bueno, justo en el corte le preguntaba yo a Maru, a ver, ¿qué otras cosas vienen en ese estudio de hace casi 20 años? Sí, les muestro. Es un estudio del MIT que fue del 2000. Del año 2000, o sea, hace 16. Hace 16 años. Con el doctor Molina. Con el doctor Molina, con Luisa Molina y un grupo de gente de MIT, Harvard, de la UNAM, del Instituto Mexicano del Petróleo, de Salud aquí en México, del Instituto Nacional de Salud Pública. Había gente de todos lados que siguen ahí. Horacio Riojas, vaya, mucha gente que sigue ahorita, Claudia Sheinbaum, vaya. Y las políticas era reducción de emisiones en vehículos automotores. Otra era reducción de emisiones en industria y servicios. O sea, son líneas generales, pero son cosas que realmente sería importante medir hasta dónde se logró y qué falta, ¿no? Pero ya no son muchas más ideas, no hay muchas más ideas. Mejoramiento del sistema de transporte público, integración de políticas metropolitanas. Esa me parece que no va a haber escape, ¿no? O sea, es a lo que te refieres, que la cuestión ambiental trasciende las fronteras políticas y por lo tanto o te pones de acuerdo. Bueno, ya vimos hasta con lo de la basura no hace muchos meses, ¿no? Que de pronto cerraron los depósitos de basura y un día y se pusieron ahí como loquitos, Mancera y Erubiel. Pero bueno, el hecho es que esa integración de políticas pues es fundamental. Claro, por ejemplo, ¿cuántos autobuses hay diarios entre México y Puebla? Y eso pasa lo mismo para Querétaro, Toluca, Cuernavaca. ¿Cuántos hay? Claro que tendría que haber un tren, ¿no? Pero bueno, en Hacienda suponen que, porque lo he platicado con gente de desincorporación de empresas paraestatales, que los trenes no funcionan porque hay que subsidiarlos. Pero todas las externalidades positivas que generan, ojalá nunca vayan a Europa porque acaban con todo el sistema ferroviario, ¿no? O sea, la verdad es que es súper importante. Reduces la necesidad de carreteras, de mantenimiento, de contaminación, de accidentes. O sea, realmente es el problema enormes, ¿no? El problema es que sí, como mencionas, a veces se ve el asunto aislado de todo lo demás, ¿no? De todos los efectos secundarios y terciarios que puede haber. Sí. Y no se ve de forma integral y entonces, pues claro, una sola cosita, no, es como el IVA a los alimentos, sí, claro, es regresivo, si solamente ves eso, pero si ves lo que se puede hacer del otro lado, qué va a hacer con ese dinero, cómo lo vas a repartir, qué tipo de, en fin, ya la cosa cambia. Esto sería parecido, ¿no? Muy parecido. Así es. Yo creo que sería, en serio, hay camiones cada 10 minutos del DF para Puebla. Así es. Durante 24 horas casi, ¿no? Al menos por 12, 13, 14 horas de cada 10 minutos. Entonces, la verdad, ¿cuánto reducirías? Claro, pues ahí están todos los intereses de por medio, ¿verdad? ¿Qué va a ser no, pues les das chance de que ellos hagan business, pues, digo, al final de cuentas, ¿no? Y carga, ¿verdad? Carga, imagínate. Pero bueno, sabes, entonces con esas ideas generales, pero las que mencionaste son las que están mencionando el día de hoy. Son los que están mencionando. Y como decíamos al principio, tenían primero 21 medidas, después 100, ahorita van en 100 y pico. 164. Y que se están analizando, ¿no? Claro. Sería mejor que tuvieran 10 líneas y ya. Y que se cumplieran y que fuera medible, ¿verdad? Claro. O sea, como diseñar los programas para que puedas ver el efecto realmente y no, quién sabe si sirvió o no sirvió. Sí. Yo creo que hace falta un buen análisis de los costos de las políticas, ¿no? Vaya, si ahorita la política que se implementa es el no circula, bueno, ¿cuánto nos está costando eso? ¿Cuánto nos cuesta quitarle la libertad a las personas de elegir su modo de transporte, ¿no? Y poder diferenciar entre los viajes de alto costo y bajo costo? A lo que me refiero es esto: si nosotros prohibimos plenamente, eso tiene un costo para la sociedad. Hay muchos lugares a los cuales no se puede llegar con transporte público, o porque tienes también otras necesidades de carga, o tienes cierta edad, entonces sí necesitas un transporte privado. Pero hay también viajes que pues, son de bajo valor, que podrías hacer fácilmente en transporte público. Entonces, las señales de precio es precisamente darle la libertad a las personas de elegir entre sus viajes de alto valor y bajo valor, ¿no? No simplemente cortar y decir, no puede circular hoy. Eso es costosísimo y vaya, no funciona, ¿no? Entonces, creo que hacer el análisis de las políticas en términos de los costos para la sociedad es sumamente importante. Me parece que hay también medidas, incluso sin llegar al transporte público, el metro, que es altamente costoso, o los trenes, hay muchas medidas que se pueden hacer de bajo costo y que también se están analizando.
Diferentes horarios para escuelas y para funcionarios, trabajo a distancia, que también se ha practicado muchísimo, pero que nunca se implementa. Es que es difícil, no estamos acostumbrados, pero sí. Sí. En fin, creo que hay que ser abiertos y hay que hacer un análisis bien de qué es lo menos costoso y qué es lo que va a maximizar beneficios en términos ambientales y de salud. Y sí, y en términos económicos también. Al final de cuentas, como decías, una persona que no puede ir a trabajar no nada más está enferma ella, sino que además o bien contagia, si es que va, y si no va, pues es que se pierde su productividad. Entonces, hay un efecto adicional económico importante, ¿no? Claro. Ya ves que ahora hasta el PIB están checando si cayó en la Semana Santa el trimestre o no. La Semana Santa, o sea, y eso mueve las cifras, imagínate lo que no mueve una cosa de estas, ¿no? Seguramente sería muy interesante ver el costo de lo de no circular. Sí, unas estimaciones de costos de viajes de alto y bajo valor son los precios de Uber, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Cuando no pudieron, al principio que sí eran tarifas dinámicas. Todavía son dinámicas, pero no tan Pero dinámicas. ya no son tan dinámicas. Ya no se incrementan. Pero eso lo mostraba, ¿no? Claro. O sea, como pues, viajes de $1,000. Sí, ¿Realmente quieres ese viaje? ¿No? Entonces, ese tipo de cosas, que bueno, yo tengo toda una discusión con Uber y todos estos sistemas, porque al final también están generando muchísimo tráfico, ¿no? Porque no ha sido el planteamiento inicial de yo tengo mi coche, voy para allá y si te encuentro en el camino te llevo, sino que ya son taxistas oficiales, ¿no? Pero bueno, claro que se tendría que estimar, ¿no? Aquí en Puebla, los días que hubo con mucho tráfico por las obras y tal, las cámaras de comercio sacaron algunos datos, no me acuerdo los números, pero sacaron algunos datos del costo de la congestión en la ciudad. Entonces, seguramente serían muy altos. Y eso es lo que hay que tomar en cuenta, es salud más todo ese costo de pérdidas en productividad, ¿no? Entonces, pues sí, es un costo muy, muy elevado. ¿Qué hacer, digamos, cuando dicen, cuando ves las barbas de tu vecino cortar, pones tuyas a remojar? Los estados o las zonas metropolitanas en el país que tienen también problemas que no se miden y que por lo tanto no se ve el tamaño del problema quizás, o no se percibe, pero no se sabe, ¿qué hacer entonces ahí? Como que sería más factible empezar a hacer las cosas bien en lugar de copiar las cosas mal, ¿no? Exactamente. Creo que hay un buen ejemplo ahora. En la zona metropolitana de Guadalajara están haciendo mucho énfasis en el desarrollo orientado al transporte. Peatonalizar el centro, están en construcción la línea 3 de tren ligero, eso es importante. Están pensando en parquímetros, están pensando en una serie de medidas, precisamente porque ya el problema, por ejemplo, Guadalajara ya lo tiene, ¿no? Tiene un terrible problema de congestión y de contaminación. Entonces están avanzando precisamente ya no en pensar solamente en la infraestructura para el vehículo, sino cómo podemos bajar a la gente del transporte público bajar a la gente del transporte privado y subirla al público. Eso es sumamente importante. Y creo también que al final la visión que debemos tener es que es un problema económico, o sea, es un problema de escasez de espacio para transitar, ¿no? usando transporte privado, usando el vehículo, y también es un problema de escasez en términos atmosféricos, es decir, la atmósfera como donde podemos vertir todas nuestras emisiones también es escasa, vaya, lo estamos viendo en la Ciudad de México. Entonces, no solamente vamos a solucionar el problema con mayor oferta, ¿no? ya sea de transporte público o mayor infraestructura para el transporte privado, sino también con instrumentos económicos que den los incentivos y las señales de precio de que ya no puedes estar utilizando tanto el vehículo y contaminando también la atmósfera, ¿no? Entonces creo que esa es la visión que deberían tener ya las zonas metropolitanas, las grandes ciudades. No es nada más mayor oferta. Bueno, y recuerdan ustedes que todavía el sexenio pasado y el anterior hubo una expansión tremenda de las manchas urbanas con la idea de que todo el mundo tuviera su casa y esto, y había fraccionamientos que los quedaban vacíos porque no había ni manera de llegar a ellos, a más lejísimos de los centros de trabajo. Y ahora se supone que ha habido la política contraria, de tratar de concentrar, de densificar para poder tener menos costos de transporte y de transacción, digamos, porque ¿no? Esa sería una parte complementaria también, una política urbana de ese tipo, no solamente de transporte, sino de condensar o de hacer más denso, digamos,
¿no? Sí, esa es básica, el uso de suelo, densificar, aprovechar la infraestructura que ya está construida y dar más opciones precisamente para que los viajes también sean obviamente más cortos o incluso evitar esos viajes, ¿no? El desarrollo orientado al transporte busca evitar los viajes, busca también mejorar las tecnologías para reducir las emisiones y hacer el cambio modal, que es importante. Esas tres cosas. Y ahí tenemos, digamos, hay un fenómeno adicional en la Ciudad de México, ya con eso nos vamos a tener en 3 minutitos. Está el término de los ciclistas, que se han estado haciendo vías especiales para los ciclistas y eso ha hecho más angostas las calles y, bueno, los taxistas se quejan hasta donde pueden de ellos. Y, bueno, ha habido una creciente transformación, cada vez hay más gente que anda en bicicleta en las zonas centrales de la Ciudad de México, motocicletas también, ¿no? Sí, hay bastante gente en moto, pero, digo, no es suficiente. Esa transición, digamos, no estamos en una transición en donde la gente cambia de hábitos, cambia de maneras, más metro, etcétera. O sea, que es normal que tome tiempo porque al final de cuentas pues, el coche es un activo fijo y no lo sueltas tan fácil, ¿no? Porque pues, ya lo tienes, ya te costó y no poco, entonces bájate a la bicicleta o bájate al transporte público, pues es también una desinversión. O sea, es un costo en términos personales, por lo menos en el corto plazo, ¿no? Claro. Yo quisiera comentar tal vez ahí un poco presente. Ya nos vas a pasar, si me es que nos vas a otro programa, pero bueno. Ok, perdón, es rápidamente. Los costos están ahí y pueden ser explícitos a través de un sistema de precios o implícitos a través de un costo sombra. ¿Qué quiere decir? Que los ciudadanos estamos buscando otras formas de transportarnos porque subirte al vehículo en la zona, en la Ciudad de México es terrible. O sea, te estacionas en el periférico, nunca encuentras lugar para estacionarte y ves cómo el metrobús va más rápido, ves cómo las ciclovías sí funcionan. Entonces, vaya, al final es de una manera u otra, explícita o implícitamente están los costos y la manera de transportarse. Ya nos tenemos que ir. Maru. Yo creo que sí tiene que ser un cambio paulatino en la mentalidad. Y si te das cuenta, quienes usan eso son gente más joven, ¿no? Pero siguen los riesgos de la vida, vaya, ¿no? De los accidentes terribles que también puede haber, etcétera. Entonces, yo creo que sí hay mayor conciencia. Y esta gente que todavía no ha invertido en su supercarro puede optar por el o los chiquitos ahora que hay, ¿no? O los chiquitos, sí. Y que ya se suben a la junta con su bicicleta. Sí, ¿no? Así es. Entonces, pues alguna esperanza debe haber, ¿no? Pues muchísimas gracias, Maru, Iván. Al contrario. Muchas gracias. Y bueno, pues estamos encantados. Muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado. Les invitamos a la próxima edición de CIE en Contexto. Estaremos hablando de este tema también ambiental y un poco más a nivel país y a nivel internacional. Regresamos. Hasta la próxima, más bien.